Vi yo del Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La mejor forma de predicar y ser respetuosos con el texto bíblico no es saltándonos de un capítulo al otro, de un texto al otro. La mejor forma es centrarnos en un pasaje, en un trozo de la Escritura y analizarlo. El primer paso para analizar, antes que mirar las palabras, antes que mirar su significado, es analizar en el contexto en cual se escribió, en cual se realizó, en cual le motivó al profeta Isaías. ¿Cuál era la realidad de la situación que vivía Isaías? ¿Cuál era el momento que vivía Isaías? Luego de eso vamos a entender mejor la Biblia. Probablemente el rey Usías fue uno de los pocos mejores reyes que tuvo todo el pueblo de Judá. Él trajo una grande reforma. Luego de esto, el pueblo llegó nuevamente a adorar a dioses paganos, etc. En medio del caos es llamado el profeta Isaías a ser representante de Dios para hablar y comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Aquí el verdadero significado de profeta. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios, que transmite su voluntad. Cuando la gente me pregunta ¿cuántos profetas tiene mi iglesia?, yo le digo 40, que es la Biblia y solo la Biblia. Porque el oficio del profeta es comunicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se comunicó en la palabra escrita de la palabra de Dios. ¿No entender? Cuando el profeta Isaías fue llamado al santo ministerio, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la apostasía, en medio de ir abiertamente en contra de la voluntad de Dios, Dios llama un profeta. Y la primera cosa que mira este profeta es la parte sublime y majestuosa de Dios. Dice así: sobre su trono, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Nosotros debemos entender en el contexto histórico en que se vivía. Antiguamente, de acuerdo a la potencialidad del reino, los reyes tenían sus vestidos. Entre más pomposos y anchos eran, más majestuoso era el rey. Yo recuerdo que la princesa Diana, cuando se casó, su cola de vestido tenía 15 metros. Era un derroche inglés, sí, probablemente, pero lo que quería decir, ¿sabe qué era? ¿Sabe qué cree que era? Que era tan majestuoso su reino y tan sublime que por eso hay un derroche de tela. Antiguamente era mucho más de lo que usted cree. Si veían un rey vestido con tela de lino o con una tela que era muy comercializante y no era una tela fina, entonces lo que él estaba mostrando que su reino no es tan sublime y poderoso. Pero el texto, cuando mira Isaías a Dios, lo está mirando como que sus faldas o sus vestidos llenaban ¿qué cosa? Todo el templo. La majestuosidad de nuestro Dios es mucho más grandiosa de lo que usted cree, piensa o imagina. Pero hay algo en particular. Aquí dice: yo vi al Señor.
Y en el verso 3 dice que los ángeles cantaban Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Creen que Isaías lo sabía escribir? Que es una casualidad que en el verso 1 lo llame Señor y en el verso 3 Jehová. Aquí hay un significado. Cada vez que en el Antiguo Testamento usted mire a Señor, en el hebreo lo pusieron Adón, Adonai. La palabra Señor siempre está adjunta a la soberanía y a la majestuosidad soberana de un Dios todopoderoso. Cada vez que usted vea Señor en el Antiguo Testamento, está aplicando al atributo de la soberanía de Dios. Mire, en medio estaba el pueblo, triste porque Usías se había muerto, el pueblo estaba entrando en una apostasía, es llamado el profeta Isaías a ser el profeta para el Señor, en medio del caos, pero cuando Isaías mira en una visión al Señor, lo mira como el todopoderoso, el soberano. ¿Sí? Cada vez que usted encuentra en el Antiguo Testamento la palabra Señor, se está adjudicando ¿a qué cosa? A la poderosa y a la soberanía de Dios. Es por eso que dice, yo vi al Señor sentado en su trono y sus faldas, ¿qué cosa? Cubrían toda la tierra. Si yo no sé hebreo, no me voy a dar cuenta de esos cambios. No es lo mismo referirme a mi Padre como Señor y a mi Padre como Jehová. No es lo mismo. Nótese eso cada vez que lea la Biblia. Pero mire lo que sigue diciendo. Y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con unos se cubrían su rostro, sus pies, y con 2 volaban. Y cada uno decía, Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra Jehová, el tetragramatón, que es Y, ustedes ya lo pueden escribir ahorita, YHWH, que es el nombre de Dios, YHWH. Cada vez que usted encuentre este nombre en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la santidad del Señor. Está adjudicada a la misma santidad de Dios. La santidad de Dios, hermanos, es algo más de que alzar las palmas y golpearlas y tener caras de afligidos pensando de que de esa manera glorificamos su nombre. La mejor manera de glorificar la santidad de Dios es viviendo vidas coherentes. Que lo que yo hago en secreto, lo vive en público. Si usted quiere conocer si alguien es verdaderamente santo, es como si su vida es coherente entre lo público y lo secreto. El resto es cuento, el resto es adorno. Pero si hay coherencia en mi vida entre lo público y lo secreto, sin duda solo puede haber eso cuando hay una vida santa para el Señor. Pero aquí hay algo interesantísimo. Los ángeles cantan Santo, Santo, Santo. En el texto masorético nunca aparece un atributo de Dios nombrándolo 3 veces. Nunca aparece en la Biblia Dios es amor, amor, amor. Ni tampoco justicia, justicia, justicia. Ni tampoco misericordia, misericordia, misericordia. El único atributo que en el texto masorético lo repite de forma tan permanente y tan alusiva al texto es Santo, Santo, Santo. En la literatura hebrea, para cuando alguien repetía algo, era porque era demasiado importante. Jesús decía, de cierto os digo. ¿Por qué pronunciaban los hebreos de esa manera? Porque cuando alguien escuchaba, de cierto os digo, cuando veía esa repetición deliberada, era porque escuchen, lo que voy a decir es demasiado importante. Nosotros el día de hoy, para dar avisos de importancia, subrayamos las palabras,
ponemos con rojo o ponemos todo con mayúsculas para decir, oigan, esto es importante. Antiguamente la forma de decir que algo era muy importante era la repetición. Y el único atributo que repite la Biblia de los atributos de Dios es santo, santo, santo. Tanto que seres sin mancha de pecado y naturaleza pecaminosa tapan sus rostros, sus pies y su cuerpo y pronuncian santo, santo, santo. Esto me llega a pensar de que aun cuando entramos a la iglesia y decimos que estamos adorando a Dios, y deliberadamente hay hermanos que incluso comen dentro de la iglesia, duermen dentro de la iglesia, están chateando mientras están cantando, no sea que Dios le está cantando. Porque no estamos tomando en cuenta de que el lugar donde se invoca el nombre de Dios es santo. Pero sí, esto nos incomoda, nos hace sentir un poco fanáticos, extremistas. Pero los ángeles que no tenían mancha alguna, una naturaleza completamente sin pecado, cubren sus rostros y le dicen santo, santo, santo. Hay tanto anhelo de hablar en lenguas, pero nadie tiene anhelo sincero de controlar la que se tiene. Queridos hermanos, la forma más común de blasfemar el nombre de Dios es con nuestra lengua. Hasta para chistes se mete el nombre de Dios. Maldiciones o bendiciones. El nombre de Dios ya no significa absolutamente nada en la mente occidental, que da lo mismo insultar con el nombre de Dios o bendecir con el nombre de Dios. Pero cuando Isaías mira a Dios y mira su santidad, miren lo que dice el texto. Entonces dije, ay de mí que estoy muerto. Ustedes han fijado que en el Antiguo Testamento utiliza esta palabra ay. Este es clásico de la literatura hebrea. La palabra ay en la literatura hebrea significa maldición. Cuando Jesús les dijo a los fariseos, ¡ay de vosotros! ¿Qué estaba diciéndoles? Una maldición. Cuando en Apocalipsis dice, y vino los ay, porque es una maldición. Lo que estaba diciendo Isaías en ese momento era que él se maldijo a sí mismo por la condición pecaminosa en que él se encontraba en medio de la santidad refulgente que mide y pesa toda intención y que no hay malvado que se escape de la justicia de Dios. Él no dice, ay de mí que estoy muerto porque este hombre de labios de corazón inmundo, de pies inmundos, de manos inmundas, sino él pronuncia un órgano tan vital que continuamente blasfemamos en contra de Dios, que es la boca. Hombre con labios inmundos ha visto a mi rey Jehová. Cada vez que encuentren en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, que es el tetragramatón, está junto a la misma santidad de Dios. Hermanos, el tercer mandamiento, que por hecho sí está vigente, tan vigente como Dios, es no tomar el nombre de Dios en vano. Pero el día de hoy ya no se enseña ni siquiera en las iglesias. Se lo da por sentado como si alguien tiene que saberlo. Pero el nombre de nuestro Padre es blasfemado aún en medio de la iglesia. Tomándole chistes, refiriéndose como si fuera un ciudadano común y corriente. Y no nos damos cuenta de quién es el santo y quién es el pecador. Hermanos, nuestra limitación de la salvación no viene producto del conocimiento de teología. Nuestra limitación del conocimiento de la salvación viene producto del desconocimiento del carácter santo de Dios y de la corrompida naturaleza del ser humano. Si usted sabe cuán santo es Dios y usted sabe cuán inmundo es usted, entonces la salvación tendrá un gran significado en su vida. No puede haber evangelización solo mostrando que Dios es amor. No puede haber esa evangelización, porque el pecador debe saber por qué es un pecador
y porque ese pecado es tan señalado por un Dios santo.